Desde el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX, mucho gusto saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es acerca de las confederaciones nacionales, también en el sentido de la Ley General de Sociedades Cooperativas para 2021. Se reforma la fracción séptima octava del artículo 79 de la ley del ISR para que los organismos cooperativos de integración y representación tributen en el título tercero de la referida ley. Con esta reforma en la fracción octava del artículo 79 se incluyen dentro de los perfiles de contribuyentes que no se consideran con fines lucrativos. El título tercero de la ley del ISR habla específicamente del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Y es aquí donde se incluyen estas nuevas perfiles, estos nuevos perfiles de regímenes fiscales o de confederaciones nacionales o de sociedades cooperativas. Bien, el artículo 79 de la ley del ISR especifica y dice cuáles no son contribuyentes del impuesto sobre la renta en las siguientes personas morales. Número 1, sindicatos obreros y los organismos que los agrupen. Número 2, asociaciones patronales. Número 3, cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como los organismos que las reúnan. 4. Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen. 5. Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riego, previa a la concesión y permisos respectivos. 6. Instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo de las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades. Inciso A, la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda. Inciso B, la asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados. La atención jurídica, el apoyo y la promoción para la tutela de los derechos de los menores, así como la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas. La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes. La ayuda para servicios funerarios. Orientación social, educación o capacitación para el trabajo, apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad, fomento de acciones para mejorar la economía popular. Fracción séptima, que es la que se eh, incorpora sociedades cooperativas de consumo. La octava también es organismos que conforme a la ley agrupen a las sociedades cooperativas, ya sea de productores o de consumidores, así como los organismos cooperativos de integración y representación a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esto reformado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2020. 9. Sociedades mutualistas y fondos de aseguramiento agropecuario y rural que no operen con terceros, siempre que no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, comisiones y otros semejantes. 10. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto sea la enseñanza, siempre que sean consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de esta ley. 11. Sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley, dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas. Asociaciones o sociedades civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos dedicadas a las siguientes actividades. Inciso A, la promoción y difusión de música, artes plásticas,
artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía, conforme a la ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como a la Ley Federal de Cinematografía. El apoyo a las actividades de educación e investigación artística de conformidad con lo señalado en el inciso anterior. Inciso C, la protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación en los términos de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricos, y la Ley General de Bienes Nacionales, así como el arte de las comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos y costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el país. Inciso D, la instauración y establecimiento de bibliotecas que conforman parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de conformidad con la Ley General de Bibliotecas. Inciso E, el apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fracción 13. Las instituciones o sociedades civiles constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorros y aquellas a las que se refiere la legislación laboral, así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a que se refiere la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en los términos del reglamento de asociaciones de padres de familia de la Ley General de Educación. Inciso 15. Sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor. Inciso 16, fracción 16. Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos o asociaciones religiosas constituidas de conformidad en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Fracción 17. Asociaciones o sociedades civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley que otorgan becas, a que se refiere el artículo 83. Inciso fracción 18. Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se dediquen exclusivamente a la administración de inmueble de propiedad en condominio. Inciso fracción 19. Las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas definidas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, así como aquellas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la prevención y el control de la contaminación, el agua, el aire, el suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del equipo y el equilibrio ecológico. 20. Las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley que comprueben que se dedican exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat, siempre que además de cumplir con las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, se obtenga opinión previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fracción 21. Las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Fracción 22. Los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos. Fracción 23. La federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación. Fracción 24. Los organismos descentralizados que no tributen conforme al título segundo de esta ley. Fracción 25. Instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y organizadas sin fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley dedicadas a las siguientes actividades. Inciso A. La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana. Inciso B. Apoyo en la defensa y promoción en los derechos humanos, cívicas enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público. Inciso D. Promoción de la equidad de género. Inciso E. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario de las zonas urbanas y rurales. Inciso F. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Inciso G. Participación en acciones de protección civil.
Inciso H, prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento en términos de la ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Inciso I, promoción y defensa de los derechos de los consumidores. Inciso J, apoyo a proyectos de productores agrícolas y de artesanos con ingresos en el ejercicio inmediato anterior de hasta 4 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización que se ubiquen en las zonas con mayor rezago del país de acuerdo con el Consejo Nacional de Población y que cumplan con las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. Fracción 26. Asociaciones deportivas reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte siempre y cuando estas sean miembros del Sistema Nacional del Deporte en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Las personas morales a que se refieran las fracciones 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24 y 25 de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos y los fondos de inversión a que se refiere este título, considerarán remanente distribuible aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios. El importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas, las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del título cuarto de esta ley, los préstamos que hagan a sus socios o integrantes o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes, salvo en el caso de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción 13 de este artículo, tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral distribuya a sus socios o integrantes. En el caso en el que se determine remanente distribuible en los términos del párrafo anterior, la persona moral de que se trate enterará como impuesto a su cargo el impuesto que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuible la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta ley, en cuyo caso se considerará como impuesto definitivo, debiendo efectuar el entero correspondiente a más tardar en el mes de febrero del año siguiente a aquel en el que ocurra cualquiera de los supuestos a que se refiere dicho párrafo. Todo lo que escucharon son fracciones contenidas de los contribuyentes que se encuentren dentro del rubro de personas morales con fines no lucrativos. Este régimen de personas morales con fines no lucrativos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, es decir, pueden percibir ingresos y están en un perfil donde no se consideran contribuyentes del ISR, por lo tanto no tienen la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Todo lo que les mencioné están sin la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Recientemente es donde se incluyen las sociedades cooperativas y también los organismos que conforme a la ley agrupen a las sociedades cooperativas, ya sea de productores o de consumidores, así también como los organismos cooperativos de integración y representación a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas. También las confederaciones nacionales están dentro de este rubro. Todo esto con fundamento en el artículo 79 de la ley del ISR y usted lo puede buscar exactamente en la fracción octava del artículo 79 de la ley del ISR. Radio Fiscal MX presentó incluimiento de confederaciones nacionales y sociedades cooperativas de acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas, de acuerdo al fundamento del artículo 79, fracción octava de la ley del ISR, donde especifica que los contribuyentes, personas morales, dentro del régimen con fines no lucrativos, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, es decir, no pagan este impuesto. Muchas gracias a usted por la oportunidad que nos da de escucharnos. Le invito a que nos siga en nuestro portal web www.radiofiscal.com. También que por favor nos siga en nuestro canal de YouTube, Radio Fiscal MX, y por medio de Anchor.fm, que nos hace el favor de
realizar podcast y distribuirlos por medio de Breaker, por medio de Google Podcast, de Radio Public y por medio de Spotify. Gracias por seguirnos. Esta fue la cápsula informativa de este día. Muchas gracias.